que ya tienen sobre célula eucariota, que lo trajeron ya de biología o de química biológica o de ambas. ¿Se acuerdan? Esto ya lo han visto con la profesora en clases anteriores, que dentro de lo que corresponde a los seres vivos, en la actualidad, la taxonomía moderna, y lo han visto con el profesor también, ustedes tienen la categoría taxonómica superior, o sea, que se acepta en la actualidad, que es entonces el dominio, ¿sí? Y los seres vivos están distribuidos en 3 dominios según este árbol filogenético de la vida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto? ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes van a ver que tienen un progenote ancestral, o sea, una célula originaria ancestral, a partir de la cual comienzan entonces a diverger los distintos linajes de las células que las conocemos como tales en la actualidad. Nosotros nos vamos a dedicar a esta rama del árbol filogenético durante estas 2 clases, o sea, esta y la que viene, que es entonces la rama que corresponde al dominio eucaria, ¿sí? ¿Qué microorganismos encontramos dentro del dominio eucaria? Justamente aquellos que son eucariotas. Todos los microorganismos eucariotas y los que no son microorganismos también, o sea, todos los seres vivos, tanto microorganismos como macroorganismos eucariotas, están dentro de ese dominio eucario. ¿Bien? Y entonces, específicamente, en la clase de hoy, dentro de este dominio, nos vamos a dedicar al estudio de los hongos, ¿sí? Que acá dice entonces el reino fungi, pero que en realidad ya más adelante, durante la clase, les voy a comentar, digamos, que así como se acepta esta nueva categoría taxonómica como superior al reino, o sea, los dominios, así también el reino fungi ha sido subdividido en una serie de reinos adicionales por estudios filogenéticos, ¿no? Entonces, les tiene que dar clarito la idea de que en realidad, si bien los hongos todos están incluidos dentro del reino fungi, o por lo menos los hongos más representativos, los hongos verdaderos, hay otros microorganismos que se han reclasificado y que están dentro de el dominio eucaria también, pero en otros reinos distintos al reino fungi, ¿sí? Es decir, que no solamente los hongos van a estar en el dominio clásico, que es el reino fungi, también lo vamos a encontrar en otros reinos, que ya les voy a nombrar más adelante, y les voy a explicar los motivos de por qué se hizo esa reorganización en la taxonomía de los hongos. Básicamente ustedes ya conocen esto, vamos a hacer entonces un repaso y si no me van preguntando, pero la idea, digamos, es que cuando ustedes enfoquen esta bolilla, primero repasen lo que es el concepto de una célula eucariota y que la estudien en comparación con una célula procariota que ya vamos a ver más adelante en esta clase. Básicamente, ¿se acuerdan? O sea, el concepto de célula eucariota es o está dado, digamos, justamente por la presencia de una membrana nuclear que define un núcleo definido en este tipo de microorganismos que son los hongos. Todos los hongos son eucariotas, ¿no? Entonces, además de presentarse este sistema de membranas, que es entonces el sistema de la membrana nuclear, vamos a ver entonces que lo define propiamente un núcleo. ¿Se acuerdan que ustedes han visto en las clases anteriores que en bacterias no hay un núcleo? ¿Se acuerdan que había, en vez de un núcleo, algo símil núcleo? Pero sin membrana, por supuesto, ¿no? A no confundirse. ¿Se acuerdan qué sería lo equivalente, si se quiere, en bacterias o en procariotas en realidad? Un nucleoide. Entonces, es una región en donde la célula procariota va a tener una cierta grado de organización, ¿sí? Mucho menor o más rudimentaria que la que tiene una célula eucariota en cuanto a su material genético, pero hay una región del citoplasma en donde la célula procariota tiene y ancla su material genético, ¿no? La célula eucariota, por el contrario, ¿a dónde va a concentrar su ácido nucleico, específicamente el ADN? Dentro del núcleo, ¿sí? Además de la presencia de núcleo, vamos a ver que las células eucariotas, dependiendo de cuál se trate, va a tener una gran diversidad de sistemas de endomembranas. Y eso es lo que caracteriza a una célula eucariota. Es decir, membranas que están completamente independizadas de la membrana celular. ¿Bien?
Son sistemas de endomembranas formadas por una bicapa lipídica, como lo es, digamos, la membrana celular, y eso va a definir entonces una compartimentalización muy específica y muy selectiva dentro del citosol de la eucariota. Entonces, acá se van a definir, además del núcleo, otros espacios internos que son justamente las organelas, las otras organelas aparte del núcleo. ¿Mm? ¿Cuáles son esas? Todas las que ustedes ya conocen. Retículo endoplasmático liso y rugoso, lisosomas, vacuolas en algunos casos, mitocondrias o cloroplastos, dependiendo de la célula eucariota que se trate, ¿bien? Y ustedes han visto que en realidad una célula procariota no tiene, digamos, un sistema de endomembranas o básicamente no tiene un sistema de endomembranas que esté independizado de su membrana celular. Ustedes han visto ya en clases anteriores que si la célula procariota tiene un sistema de endomembranas, en realidad no son independientes, sino que son invaginaciones de su propia membrana celular, ¿sí? O sea, se invagina en su citoplasma para aumentar la superficie en donde se van a realizar o se van a insertar ciertas proteínas que van a cumplir diversas funciones, ¿no? Entonces, eso a tener bien en claro. Si es que en apariencia podría parecer, digamos, que algunas células procariotas tienen membranas internas, pero no es así, sino que corresponden a invaginaciones de su propia membrana celular. Después, cuando estudien, ustedes ya conocen, digamos, el cuadro que está en fleje, que es entonces la célula eucariota, ¿sí? Estos conocimientos ya los traen de biología o de biológica 1. Pero básicamente vamos a ver entonces ahora en comparación con una célula procariota, y después procariota con una célula procariota en distintos aspectos. El tamaño es básicamente uno de los aspectos que en general, ¿sí?, va a diferir una célula eucariota de una procariota. En general les digo, se han visto con el profesor, con la profesora, que hay procariotas que excepcionalmente tienen entonces tamaños en el orden muy por encima de la micra que hablamos para una célula procariota. ¿Mm? Básicamente, entonces, ¿se acuerdan? La procariota tiene un cromosoma único, salvo alguna que otra excepción, pero las células tengan o no cromátidas hermanas, es decir, que sean haploides o diploides, siempre van a tener más de un cromosoma en contraposición con la célula procariota. La procariota, pero sí en todas las eucariotas dentro del núcleo hay una subregión, ¿sí?, que corresponde al nucleo. Que la define por excelencia y la procariota no. La división celular, que ya van a ver más adelante con detalle, cuando vean la clase de crecimiento microbiano, las procariotas se dividen por fisión binaria. En cambio, en las eucariotas vamos a ver que esa división se puede llevar a cabo por sucesivos procesos de mitosis. Acá, digamos, en las células eucariotas, además de presentarse la mitosis, también pueden haber procesos de meiosis. ¿Por qué? Porque las células eucariotas, en contraposición con las procariotas, presentan fenómenos de reproducción sexual, ¿sí? Fenómenos que no lo vamos a encontrar en las células procariotas, ¿no? Vamos a ver más adelante estos conceptos aplicados a los hongos. Organelas sí en una, en la otra no. Ribosomas, ¿se acuerdan, digamos, del coeficiente de sedimentación de la subunidad ribosomal, o sea, del ribosoma total de la célula 80? Eso ustedes ya lo conocían. Y el tema de la pared celular, en ambos puede estar presente, digamos, la mayoría de los microorganismos
de los hongos, ¿no? Ya lo vamos a ver aplicado a hongos. Tienen pared celular, pero lo que sí es común a todos los hongos y en realidad a todos los eucariotas que tengan pared celular, es que esa pared celular nunca va a tener muramildipéptido o péptido glicano o ese polímero que caracteriza, digamos, a la pared celular de las procariotas, de las bacterias en realidad, ¿no? Entonces, hay pared celular, pero son paredes celulares que nunca van a contener péptidoglicano en las eucariotas. Motilidad o movilidad, ustedes van a ver si se han visto en células procariota que la movilidad se da por la presencia de qué tipo de estructuras, flagelos, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de las células eucariotas, además pueden realizar movilidad por la presencia de flagelos, pero también, digamos, de otros apéndices más cortos, como por ejemplo las cilias o cilios, y en algunos casos también pueden movilizarse por la presencia de un citoesqueleto muy desarrollado, en el caso de las células eucariotas, lo cual les va a permitir realizar, digamos, movimientos ameboides, que se llaman, y que les permite también desplazarse en el medio en el que se encuentran. O sea que en las procariotas no hay citoesqueleto, ¿no? O sea, todo ese sistema de fibrillas, de endofibrillas en el citoplasma no existe en digamos, son osmótrofas, hablando de la célula eucariota y procariota, o sea, necesitan captar los nutrientes en solución. Entonces, en ambos casos, a ver que tanto las eucariotas y procariotas son osmótrofas. Quizá les dije el tema del citoesqueleto, sí presente en eucariotas y muy desarrollado, y en procariotas completamente ausente. Dentro de las eucariotas, de los microorganismos eucariotas, vamos a empezar un tipo, digamos, de microorganismos eucariotas que comprenden miles de microorganismos. Vamos a ver, digamos, la taxonomía. ¿No? Sí, con el hable, con el otro, bien, todo bien. Bueno, no está bien. Bueno, entonces, los microorganismos, vamos a ver prácticamente, eucariotas, vamos a ver los hongos. Primero que todo hay que definir qué es un hongo, o sea, ya hemos visto que esas características que les nombré hasta recién son comunes a todos los microorganismos eucariotas, pero ahora, dentro de cada uno de los tipos de microorganismos eucariotas, cada uno va a tener su particularidad. Vamos viendo entonces cuáles son las que tienen los hongos. Eucariotas porque tienen un núcleo, carecen de clorofila, chicos. No, por ahí no confundan. Ya vamos a ver al final un poquito de la taxonomía. Ningún hongo, o sea, por definición, tiene clorofila. Si tiene clorofila ya no es hongo, no es un hongo, ¿sí? Entonces, el hecho entonces de que carezcan de este tipo de pigmentos fotosintéticos, o sea, no tienen ni clorofila ni ningún pigmento fotosintético, hacen entonces que sean quimioheterótrofos por excelencia, ¿no? Los hongos son los dentro de los microorganismos son los quimioheterótrofos por excelencia. ¿Se acuerdan eso? Ya lo vienen estudiando para el TP, ¿no? ¿Se acuerdan? Fuente de carbono y fuente de energía, ¿qué? Los quimioheterótrofos. Claro, compuestos orgánicos del carbono y en algunos casos el nitrógeno también. Entonces, quimioheterótrofo viene por el lado de heterótrofo, fuente de carbono orgánico, o sea, compuestos orgánicos, y energía a partir de compuestos también. Algunos, ya les comentaba, son microorganismos con respecto a la movilidad, que son inmóviles, o sea, están adheridos y fijos al nicho donde crecen, o sea, son sésiles, y en otros casos son móviles o ambos, dependiendo del ciclo de vida que estén llevando a cabo, ya vamos a ver más adelante. Tienen pared celular, ya vamos a ver cuál es su composición y cuál es su particularidad. Esporulan, pero no tiene que ver, digamos, con
la esporulación que han visto con el profesor, o sea, con esporulación bacteriana, no tiene que ver, digamos, o sea, básicamente la espora de los esporos o los conidios de los hongos no tienen, digamos, que relacionarlo con las esporas bacterianas, ¿no? Los esporos de hongos, básicamente, son elementos reproductivos. Si bien tienen un cierto grado de resistencia a los factores medioambientales, nunca se va a comparar esa resistencia con la que tiene, digamos, una espora bacteriana. Por lo tanto, estos microorganismos han desarrollado la esporulación como un mecanismo de reproducción, tanto sexual como sexual y asexual. Respecto, digamos, de su comportamiento frente al oxígeno, los hongos pueden ser algunos aerobios estrictos y otros pueden ser aerobios facultativos o anaerobios facultativos, como se llamaban en algún momento, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan qué es eso? Digamos, o sea, crecer en presencia de oxígeno sí o sí, el primero de los casos, y presencia o ausencia de oxígeno en el caso de los facultativos, ¿no? Anaerobios estrictos no. Entonces, en el caso de los hongos, siempre van a ser o aerobios completamente estrictos o bien facultativos, ¿no? Ya les comenté de la nutrición y el tamaño es variable dependiendo, digamos, del nivel de organización que tenga, digamos, esa subdivisión o el filum de hongos. Entonces, algunos serán exclusivamente microscópicos y hay otros que van a formar estructuras que son macroscópicas. No que la célula sea macroscópica, sino que esa célula fúngica es capaz de organizarse formando, digamos, agrupaciones, vamos a ver más adelante, que tienen entonces un tamaño que nos permite observarlas a simple vista sin microscopio. Bueno, ahí básicamente les estoy presentando de las células fúngicas cómo las podemos encontrar o cómo pueden estar organizadas, ¿no? Los hongos pueden ser o unicelulares o pueden ser pluricelulares, ¿no? Ahí les pongo un esquemita para que vean que el hecho de que sea pluri o unicelular no hace, digamos, a que su estructura, digamos, interna en esta organización de núcleos, organelas, pared celular, membrana celular, todo lo que hemos visto, difiere entre uno y otro, nada más que en los hongos unicelulares, que también son llamados levaduras, esos, o talo unicelular, ya lo veremos con más detalle ahora, en las transparencias que siguen, en las diapos que siguen, básicamente, digamos, podrán, digamos, temporalmente estar unidos a otras células que se generan, ¿no? O sea, hasta que se separan o no, pero siempre van a formar agregados con poco, o sea, no más, digamos, que entre 2 o 10 células, ¿no? Pero en el caso, digamos, de los hongos pluricelulares, que son también llamados hongos filamentosos, esos hongos van a formar, digamos, una serie de un crecimiento en donde cada una de esas células se va a comunicar de una forma muy particular con la otra y van a constituir lo que se denomina el talo, ¿sí? Entonces, el talo del hongo en las levaduras, de los hongos en las levaduras, o sea, en los hongos unicelulares, es la levadura misma, ¿sí? En cambio, en los hongos pluricelulares, cada una de esas células que compone el talo del hongo filamentoso se denomina hifa. El conjunto de hifas forman una asociación de células que se denomina micelio, ¿bien? Y vamos a ver entonces que estas células pueden tener mayor o menor contacto unas con otras, ¿no? O sea, se los voy a ir comentando. Cuando vemos las funciones que tienen los hongos dentro de la biosfera, vamos a ver que una de las principales funciones que cumplen es entonces en el ciclo de reciclado de la materia dentro de lo que sería la biosfera, especialmente de los compuestos orgánicos, obviamente, porque son quimioheterótrofos, ¿no? Ya vamos a ver esto con sumo detalle cuando veamos los ciclos biogeoquímicos más adelante. Entonces, el hecho, digamos, de que estos microorganismos tengan esta capacidad de degradación, eso viene dado, digamos, porque los hongos, ¿se acuerdan?
cuando estudiaban las cadenas tróficas allá lejos, primario, secundario, tenían entonces una base, una pirámide, un triángulo, en donde estaban, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Cuando íbamos viendo las categorías, no le llamamos así categorías tróficas en ese momento, sino era el honguito, que era el descomponedor, y de ahí seguíamos para hacia arriba, ¿sí? Bueno, justamente estos hongos son los que se encuentran como los descomponedores, en realidad son los microorganismos que reciclan. No es que los otros no puedan hacerlo, sino que ellos lo hacen porque tienen particularidades que los otros microorganismos no tienen, y es la presencia de exoenzimas. La mayoría de los hongos son capaces, digamos, de liberar exoenzimas al espacio extracelular, cosa que no cualquier microorganismo puede hacerlo, ¿no? Las bacterias también lo hacen, pero siempre es algo, una particularidad respecto, digamos, de lo que sería una célula fúngica. Es más, les digo, de una célula fúngica, una de sus peculiaridades es justamente la presencia de exoenzimas que son capaces de degradar grandes polímeros que se encuentran en la biosfera. Polímeros del tipo carbonados, polímeros, o sea, del tipo hidratos de carbono, o bien pueden ser lípidos, o bien pueden ser proteínas. Y entonces, esas actividades enzimáticas les va a permitir entonces una gran versatilidad para adaptarse a muchos sustratos en donde otros microorganismos no pueden adaptarse, ¿sí? Entonces, generalmente, los hongos pueden actuar como microorganismos pioneros en aquellos ambientes en donde otros no pueden adaptarse, o por lo menos inicialmente no pueden colonizar. ¿Por qué es esto? Porque tienen entonces esas enzimas que van a degradar polímeros que son inaccesibles para otros microorganismos. Por ejemplo, la madera, o sea, la celulosa, ¿sí? O la lignina. Hay hongos capaces incluso, digamos, de degradar el agar. Ustedes han visto, se han tenido siempre aislamiento, si bien no lo han visto, digamos, al medio, porque bueno, estamos con una eventualidad, con la cuestión del gas y todo eso, que ya saben. Pero básicamente, digamos, hay hongos, como también bacterias, ¿no? O sea, lo verán después, que son capaces incluso de degradar esos compuestos. Entonces, sí, tienen una gran variedad de exoenzimas que les va a permitir, a partir de esos grandes polímeros, obtener una serie de oligómeros, después los monómeros, y entonces, una vez que llegan a los monómeros en el estado soluble, que en el caso, por ejemplo, de la celulosa o del almidón, tomando como ejemplo, digamos, a los polímeros más abundantes de carbono en la naturaleza, ¿no? Se van a liberar entonces los correspondientes azúcares solubles y los van a captar una vez que se llegó a ese estado de degradación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son osmótrofos, necesitan que esté, digamos, en un estado soluble. Nunca lo van a captar al polímero como tal, ¿sí? Si bien ustedes van a ver que más adelante que en otros microorganismos, como ser los parásitos, pueden realizar captaciones de nutrientes utilizando otros mecanismos aparte de la captación de nutrientes en solución, los hongos, o por lo menos la mayoría, todos los que están en el reino fungi, no realizan ese tipo de captación. Necesitan que los grandes polímeros sean degradados previamente y captar los monómeros en solución. Y eso es, bueno, acá en esta diapositiva les está ejemplificando que eso vale tanto para los hongos unicelulares como para los hongos pluricelulares, ¿no? Para todos los hongos en general. Aparte de participar en los procesos de reciclaje de la materia viva, o sea, en la biosfera, participan en muchos procesos biotecnológicos. Ahora van a empezar a relacionar ya dónde o en qué procesos biotecnológicos archiconocidos de nombre por ustedes están relacionados o que ocurren directamente por la presencia de ciertos hongos, ¿no? Entonces van a encontrar, por ejemplo, en todas la elaboración, todos los procesos que involucren las fermentaciones. Acuérdense que les comenté que los hongos pueden ser también aerobios facultativos. Entonces pueden realizar múltiples procesos de fermentación. Pueden participar en la elaboración, por darles algunos ejemplos, ¿no? En la fermentación de productos lácteos, elaboración de quesos, bebidas fermentadas, en muchos procesos que involucran
fermentaciones. Además, también son productores de compuestos antimicrobianos, ya lo veremos durante la clase de antibiosis más adelante. Pueden producir también compuestos antifúngicos de interés industrial, hormonas, esteroideas, compuestos orgánicos, y entonces esos compuestos son generalmente liberados al espacio extracelular, se los purifica y se utiliza, digamos, esos productos. También algunos hongos tienen un rol detrimental dentro de lo que sería la agricultura y dentro de la salud humana. Entonces, en ese caso estamos hablando de los hongos fitopatógenos o bien de los hongos patógenos para humanos, ¿no? Entonces, estos hongos generalmente tienen particularidades que son, por ejemplo, la producción de micotoxinas, en donde esos tipos de compuestos van a producir micotoxicosis humanas o animales. O también realizar infecciones directamente en organismos vivos y entonces en ese caso van a producir micosis en humanos o también en vegetales y animales. Entonces, los hongos desde el punto de vista... Sí. ¿Perdón? Para los que me están escuchando, su compañero pregunta si los hongos participan en la degradación de los cítricos, acá relacionada a la industria citrícola tucumana. Sí, sí hay. Hay hongos detrimentales, pero en general más bacterias, ¿no? Santomona. Sí, en general son, o sea, por lo menos las de acá, o sea, los patógenos, fitopatógenos de cítricos, son más bacterianos, ¿no? O sea, hay muchos hongos también descritos. Entonces, sí, la respuesta es sí. O sea, así como hay bacterias fitopatógenas para cítricos y diversas plantas, lo hay también los hongos. Hay muchos que están relacionados entonces a la degradación de cítricos y de muchas otras frutas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pueden estar muchos microorganismos, no tan solo los hongos, sino bacterias y hongos. ¿Sí? Entonces, les comentaba, digamos, que respecto a la relación que pueden tener con el huésped, los hongos pueden ser saprófitos. En el caso, o sea, hablamos de hongos o de microorganismos en general saprófitos, que son aquellos en donde realmente no causan, podríamos decir, una alteración en el microorganismo o en el huésped o en el otro organismo sobre el cual, digamos, o a partir del cual obtienen sus nutrientes. Entonces, en general, los hongos prófitos son los que les acabo de describir hace rato, en el sentido de que obtienen sus nutrientes por la producción de exenzimas de material que generalmente ya se encuentra en descomposición, o sea que está libre en la naturaleza y obtienen entonces sus nutrientes a partir de grandes polímeros que se pueden encontrar en células vegetales o células animales que ya están en proceso de descomposición. O sea, obtienen, digamos, compuestos carbonados a partir de la celulosa, de la lignina, de la quitina, ¿sí? Entonces pueden obtener de esa forma, pero de ninguna forma están asociados a organismos vivos, ¿bien? A otros organismos vivos. En cambio, los hongos parásitos, que era lo que estábamos recién hablando un poquito, son entonces los hongos que establecen, digamos, una relación parasítica con, ya cuando vean ecología microbiana van a ver ya con mucho más detalle esto, una relación parasítica, o sea, una interacción negativa con su huésped. Ya acá hablamos entonces de un huésped. Son entonces hongos que se han adaptado evolutivamente a justamente parasitar, ya sea o vegetales o animales. Ahí tienen en la diapo, en esa coloración, digamos, es una coloración en donde ven lo que está en azul es el tejido vegetal, es un meristema de un tallo, y lo que tienen por encima serían entonces células vegetativas y células reproductivas de un hongo filamentoso que está justamente parasitando a ese tejido vegetal. Hay otros hongos que incluso son entonces capaces de parasitar a eucariotas superiores, en este caso, por ejemplo, a un artrópodo, y entonces formar estructuras muy específicas y esporular a partir, digamos, del cuerpo de ese artrópodo, ¿no? Entonces, los hongos parásitos también, digamos, son muy diversos en cuanto a su especificidad por los huéspedes que van a parasitar.
Y después, aparte de ser simbióticos y parásitos, los hongos, de ser saprófitos y parásitos, los hongos pueden ser simbióticos, ¿sí? Entonces, en este caso, son hongos que están asociados a un huésped, con el cual entonces establecen una interacción positiva en este caso. Generalmente acá se encuentran los hongos que están asociados a los vegetales, ¿no? Este tipo de interacciones está descrita principalmente en vegetales. Ahí tienen, por ejemplo, los que están interaccionando con un sistema de raíces. De hecho, se describe que el sistema de conexión de las raíces de los vegetales a través de los hongos filamentosos es mucho mayor incluso que el sistema radicular de del propio vegetal. Es decir, que se establece una conexión mucho mayor para captar nutrientes a partir, digamos, del micelio subterráneo del hongo, más que incluso de la raíz de la planta. O sea, se han adaptado también evolutivamente en asociación simbiótica con una planta que prácticamente forman un sistema radicular mucho más extendido que la propia raíz. Ahí tienen, por ejemplo, hay plantas, de hecho, que no desarrollan, sino desarrollan en simbiosis con un hongo, porque no pueden captar ciertos nutrientes que el hongo sí puede captar por esas actividades enzimáticas que les nombré, y entonces la planta no desarrolla, o bien desarrolla mucho mejor cuando desarrolla junto al hongo. Ahí tienen, por ejemplo, una asociación de una planta de cannabis con, digamos, un hongo en particular, ¿sí? No importa el género del hongo, pero en general se ha visto, digamos, que hay muchos vegetales en donde se desarrollan este tipo de interacciones con las raíces y entonces el vegetal y el hongo tienen entonces una asociación positiva, uno tiene una ventaja, otro tendrá otra, sabrán después eso, pero digamos es una asociación positiva para ambos integrantes de la interacción. Hay un tipo de hongos simbióticos que son los hongos endomicorríticos o ectomicorríticos, que son justamente los que forman las micorrizas, que son generalmente los hongos que se asocian con los pinos o digamos con las encinas o con algunos otros árboles, con otras coníferas, para formar las trufas. ¿Vieron las trufas? Esos productos que se utilizan mucho en gastronomía, que son delicatessen, muy caras. En general acá se produce en Tafí del Valle, pero en Europa es más común que se los coseche, o sea, porque justamente son del campo en forma silvestre, pero también industrialmente. O sea, ahí están las micorrizas, que tienen un uso industrial también, ¿no? Se en forma silvestre y también se inoculan campos con esporas de estos hongos para que se formen ese tipo de asociaciones simbióticas. Respecto, digamos, del talo unicelular, vamos a empezar a estudiarlo un poquito más ahora con respecto a la morfología. El talo unicelular, ya saben que nos estamos refiriendo a las levaduras, ¿bien? Es un sinónimo, entonces, hablar de levaduras y de talo unicelular. En este caso, yo ya les nombré que el cuerpo del hongo, o sea, el talo, es la levadura misma, ¿bien? Con respecto, digamos, a la forma o a la morfología microscópica de cada una de esas levaduras, vamos a ver que son muy variadas, porque pueden ir desde las formas esféricas a otras formas irregulares, pasando por todo el espectro, digamos, entre una forma esférica perfecta hasta una forma irregular, ¿sí? Como tienen ahí en esos esquemitas. Pueden ser elipsoidales, ovoides, cilíndricas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la morfología microscópica es muy diversa en el caso de las levaduras. Y fíjense cómo desarrollan las levaduras en un medio agarizado, es decir, un medio sólido. Generalmente van a tener un desarrollo cremoso y cuando las colonias ya se aíslan, fíjense que las colonias también tienen un aspecto muy similar a lo que han visto en la clase de procariotas, ¿no? Y lo que están estudiando ahora en práctico, ya lo van a ver en la práctico que viene, cuando vean realmente, ya la semana que viene tendremos gas, y ahí podrán ver entonces lo que sería cómo desarrollan en medios sólidos y ver una colonia bacteriana o un césped bacteriano. A lo que voy es que el desarrollo de las levaduras es muy similar a cómo desarrollan las bacterias
en un medio sólido en superficie. Entonces, a simple vista, si bien a ojo de buen cubero uno puede quizá, digamos, decir, bueno, este desarrollo podría ser una levadura, pero generalmente nos podemos equivocar. No es tan sencillo así, a simple vista, decir, bueno, ¿esto es una levadura o es una bacteria? ¿No? O sea, no es fácilmente, siempre tenemos que recurrir al microscopio para poder diferenciarlas. Si bien hay ciertas características de las colonias en sí, de las levaduras, que las hacen mucho más características que las de las bacterias, pero en general no nos podemos confiar solo en eso. Entonces, de diferenciar colonias de levaduras o desarrollos de levaduras del desarrollo bacteriano en medios sólidos es más complejo y tenemos que recurrir a otras técnicas, cosa que yo en un hongo filamentoso, y ahí se las voy adelantando, a simple vista yo ya sé que se trata de un talo pluricelular. Por supuesto que después veré otras características al microscopio, pero yo a simple vista, de buenas a primeras, puedo decir que se trata de un hongo filamentoso. Sí. Claro. Me pregunta su compañero si cómo se siembran los hongos, básicamente. Ya les voy respondiendo. Entonces, ¿por qué hace referencia, digamos, al tipo de instrumento con el cual se va a hacer la siembra? Porque justamente los hongos van a tener, dependiendo de cómo desarrollan sobre un medio sólido o líquido, distintas formas de las cuales uno puede tomar una alícuota o una porción de ese cultivo, en el caso de que sea sólido, o una alícuota en el caso de que sea líquido, con distintos instrumentales que utilizamos básicamente en microbiología. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo cremoso en medio sólido, tanto para bacterias como para levaduras, la muestra se puede tomar con una aguja o con un anza. Vieron que la anza es básicamente como la aguja que tiene un doblez en la punta, se está doblado y forma, digamos, una especie de círculo. Entonces, con eso yo puedo, digamos, tomar la muestra. ¿Por qué? Porque puedo arrastrarla con esa aguja, con la punta de la aguja o con el anillito que forma el extremo del lanza. En cambio, ya vamos a ver más adelante, pero igual lo contestamos ahora, los hongos filamentosos, como bien ustedes ya vienen estudiando para siembra, yo no puedo, digamos, ni muestrearlo de un medio sólido, ni obviamente mucho menos de un líquido con anza ni con aguja, porque el desarrollo es completamente distinto. Imagínense un poco de algodón, de la ropa, o sea, algodón textil, o el algodón de azúcar. O sea, esas fibras que básicamente si yo trato de tomarlo, imagínense, con un instrumento que tiene un círculo en la punta, nunca voy a poder agarrarlo, ¿sí? Se escapa a ese instrumento. Entonces, ¿qué utilizo? Un gancho, que es como una aguja con el extremo curvo. Básicamente un gancho, en L. ¿Sí? Y que tiene, digamos, una firmeza mucho mayor que la de una anza, el metal en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir arrastrar ese desarrollo filamentoso, ese micelio, y bueno, trasplantarlo a otro medio o realizar una técnica para poder observarlo, disgregarlo y observarlo al microscopio óptico. Así sería, digamos, la cuestión. Por el tipo de desarrollo es entonces lo que me va a definir qué instrumento tengo yo que utilizar para realizar la toma de la muestra para siembra o para observación. Ahí tienen, digamos, así como observan una imagen, digamos, a simple vista, vamos ya al otro extremo y ahí tienen entonces un ejemplo típico de cómo son células de levadura, que ya las tienen que haber visto, pero básicamente ven que cada una de ellas conserva su individualidad, más allá de que se están reproduciendo, en este caso por brotación, pero eso es temporal en la ciclo de vida de cada una de estas células, ¿no? Fíjense que quedan sobre la superficie esas cicatrices que pueden ser únicas o múltiples, dependiendo del género que se trate, y eso entonces justamente está marcando que ahí hubo una célula hija que originó esa célula madre, ¿no? Era para mostrarles, digamos, el concepto de lo que es el talo unicelular, o sea, cada una de esas células individuales, en este caso,
corresponden al cuerpo del hongo. Y fíjense acá lo que yo les estaba ya comentando, que notoria que es la diferencia entre el talo pluricelular con el talo levaduriforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, el desarrollo que yo ya puedo observar a simple vista es notorio, es muy distinto de un desarrollo bacteriano y de un desarrollo de levaduras. Entonces, un hongo filamentoso va a formar colonias que tienen entonces un aspecto muy característico y muchísimo más diverso que el desarrollo macroscópico de las levaduras y que de las bacterias. ¿Por qué? Porque acá podemos tener distintos colores, o sea, la presencia de pigmentos tanto en la superficie como en el reverso del cultivo. Entonces yo veo quizás en algunos casos un color en el micelio de superficie, doy vuelta a la caja al Petri y en el dorso veo otro color en algunos casos. Entonces tienen una diversidad en cuanto a la morfología muy variada, ¿no? No tan solo en el color, fíjense también en el aspecto. El aspecto, digamos, dependiendo del hongo filamentoso que se trate, puede ser algodonoso, yesoso, velloso, lo describe la literatura, ¿no? Básicamente, acá van a ver que hay mucha terminología porque la micología en sí, como subrama de la microbiología, es básicamente hasta el día de hoy descriptiva, ¿sí? O sea, se basa, digamos, mucho en la observación microscópica y macroscópica. No así, digamos, la microbiología de bacterias y de otros microorganismos, en donde ya se ha avanzado mucho más, digamos, en otros campos, y no así tanto en los hongos, no es que no se haya avanzado, pero básicamente la observación microscópica de antaño sigue siendo por hoy aplicada para clasificar hongos, ¿no? No es lo único, obviamente, pero sí se utiliza, digamos, muchísimo y se apoya mucho la observación microscópica aún hoy en día para clasificar hongos. Así como les mostré en la microfotografía electrónica de levaduras, fíjense la diferencia con el talo pluricelular. ¿Ven que es como una red tridimensional? Acá en este caso no ven una individualidad entre cada una de las células, porque ya vamos a ver más adelante que los hongos filamentosos pueden, digamos, presentar divisiones o no entre cada una de las hifas. En este caso lo que estamos observando es un micelio no tabicado o no septado. Es decir, que no hay separaciones entre una hifa y la otra. O sea, se forma una gran red tridimensional de hifas para formar ese micelio. ¿Mm? Bueno, esto que les estaba comentando, en el talo pluricelular, las hifas que componen ese micelio pueden tener, digamos, una separación neta o no, ¿sí? Es decir, que puede haber límites claramente demarcados formados por un tabique de su propia pared celular, o sea, comparten pared celular, una célula adyacente y la otra, o no. Entonces, en el caso de que los hongos tengan un tabique que separa o delimita una hifa de la otra adyacente, estamos hablando de hongos septados o de hongos tabicados. Y en el caso de que los hongos no dispongan de un tabique de pared celular que separe a una hifa de la otra, entonces el micelio completo es una continuidad de hifas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un micelio no septado o un micelio cenocítico. Los micelios no septados son propios de los hongos más primitivos y los micelios septados o tabicados son propios de los hongos más evolucionados, que sabremos un poquito en la taxonomía más adelante, ¿no? Porque justamente la presencia del septo habilita, digamos, la presencia de funciones que no son posibles en los hongos que no tienen tabique. Ahí tienen entonces cómo se observa en una esquemita y en una microscopía óptica. O sea, cuando vean hongos van a ver que los hongos siempre ustedes van a ver en los libros o en la bibliografía que ustedes consulten y en la clase que tienen ese fondo azul. No es que el aspecto en sí, digamos, de las hifas ni de ninguna célula en realidad sea, digamos, de este color, a menos que tenga un pigmento, pero que no es el caso. Lo que pasa es que acá, así como ustedes están estudiando ahora coloraciones para bacterias, van a ver que
los hongos también se pueden montar en fresco, ¿sí? Entre porta y cubre con un líquido de montaje que el más usado en micología es el azul del lactofenol porque tiene justamente un colorante azul, que es el azul de algodón. Entonces, ese azul le da, digamos, a las hifas y a las estructuras fúngicas, a otras, ya veremos más adelante, una coloración típica. Entonces, ese azul que van a ver de ahora en más en las diapositivas, no es propio de la célula en sí misma, a menos que yo se los diga, pero eso es, digamos, el líquido de montaje que ha sido entonces tomado del proceso de preparación, digamos, del extendido para observar hongos. Fíjense cómo se observan de forma muy clarita el septo, en el caso de ya el microscopio óptico, con un buen microscopio óptico, con una lente 100 por supuesto, y en inmersión bajo aceite, se puede observar entonces esas tabiques, los observan, ¿no? Acá, entre una y otra. Son como ramitas de un árbol que presentan una yema, ¿vieron? Cuando hay separaciones entre una yema, entre una rama y la otra, básicamente sería el equivalente. Hay separaciones entre una hifa y la siguiente, y el micelio no septado, fíjense que hay una continuidad de las hifas. Todas están unidas, o sea que por definición forman un sincipio o un sincicio, es decir, una masa celular única multinucleada, en donde los núcleos y las organelas fluyen libremente en el talo del hongo. ¿Se entiende? Eso no ocurre en el micelio tabicado, ¿no? ¿Por qué no ocurre eso en el micelio tabicado? Porque existe, digamos, contactos entre así como hay un tabique, que ustedes están viendo acá, lo que rodea al cilindro es entonces un corte de la pared celular, del hongo. Y fíjense que en el centro, bueno, acá en la parte superior sería una hifa y lo que está debajo, otra hifa adyacente. Generalmente es muy raro que el tabique no tenga poros, o sea, que sea un tabique completamente continuo y que las células, si bien es cierto, yo les hablaba de que mantienen una individualidad, porque así es, pero eso no significa que no estén en contacto unas con otras. Es muy raro que el tabique sea completamente continuo. Generalmente, en la mayoría de todos los hongos tabicados, los tabiques tienen un poro, uno o varios. Generalmente cuando es único, ese poro es central. Y dependiendo del tipo de hongo, ¿sí? Ya vamos a ver con propiedad cómo se dice cuando hablamos de las subdivisiones, pero no quiero entrar ahora de lleno en la taxonomía de hongos, pero sí, dependiendo del tipo de hongo, en este caso, de un grupo de hongos que corresponden a los ascomicetos, estos hongos, que son tabicados todos, tienen un poro central. Ven que el tabique tiene, digamos, un orificio central, y asociados, digamos, a ese tabique, se encuentran, digamos, unos cuerpos o unas estructuras muy específicas formadas por proteínas y por polisacáridos que se denominan cuerpos de Woronin. Esa especie de esferitas que están de un lado y del otro del poro van a servir entonces como una forma, digamos, una adaptación que tienen estos hongos para hacer entonces selectivamente que el poro esté abierto o ocluido dependiendo de las necesidades de la célula. Entonces, por ese poro pueden atravesar material citoplasmático, organelas y hasta núcleos. ¿Bien? Entonces, por un mecanismo particular, digamos, que tienen estas hifas, las hifas de esta subdivisión, ese cuerpo de Woronin puede o alejarse o acercarse al orificio, ocluyéndolo o dejándolo destapado para que haya movimiento entre el citoplasma y el citoplasma contiguo. Así como hemos visto este modelo de poro y tabique, en la subdivisión de los basidiomicetos, vamos a ver entonces que, fíjense, digamos que el modelo se pone un poco más complejo. O sea, cuando el hongo es más evolucionado, tiene entonces una serie de estructuras que son más complejas. Entonces, en este caso, la conexión entre una hifa y la otra es más compleja. Son los basidiomicetes, por definición, son los hongos más recientes en la escala evolutiva y son los más complejos en muchas funciones. Ya les voy a ir contando.
Entonces, fíjense que acá ese poro, además de tener el orificio central, se forma, digamos, una especie de prolongación en el centro, ¿ven? O sea, una dilatación de la pared celular alrededor del poro y se forma entonces justamente ese orificio que se denomina doliporo. Entonces, el poro de los basidiomicetes, de los tabiques de los basidiomicetes, se denomina doliporo. Y a su vez vamos a ver que ese poro que tiene una dilatación de pared celular está cubierto por arriba y por debajo, según el esquema, o sea, hacia un lado y hacia el otro, por una estructura en forma de campana o capsular, que no es más, digamos, que una adaptación del retículo endoplasmático rugoso a ese espacio. ¿Por qué? Porque acá se da una asociación muy particular. Ven que acá tienen entonces estas estructuras que esquemáticamente están en color fucsia. Eso, digamos, es una asociación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque ahí, en esta región de los poros, el transporte de proteínas entre una hifa y la otra es muy selectivo. ¿Se acuerdan que el Golgi, además de empaquetar proteínas, también las vehiculiza o las señaliza para su destino final en una célula eucariota? Bueno, eso está pasando acá. Entonces, ciertas proteínas que tienen que ser secretadas, o sea, justamente que siguen la vía secretoria, van a ser clasificadas en ese parentosoma y van a ser enviadas a través del doliporo hacia otra hifa. ¿Sí? Ya, como ven, es un mecanismo mucho más evolucionado, mucho más trabajado que la presencia de un poro que se abre y se cierra nada más. Acá ya tenemos una clasificación de proteínas, organelas asociadas al poro y un canal del poro, digamos, que es también mucho más selectivo al pasaje de tal o cual proteína. Bueno, ahí tienen una foto de lo mismo, o sea, una microfotografía y un esquema de cómo se observa entonces el doliporo de los basidiomicetes. Entonces, básicamente, ¿qué tienen? El tabique, una protuberancia que forma el tabique, un canal central que es el doliporo, y a ambos lados del poro se encuentra el parentosoma, que es esa asociación del retículo rugoso con el Golgi. Bueno. Entonces, hasta acá, si nosotros, hace rato les comenté, digamos, la diferencia entre procariota y eucariota, pero veamos específicamente las diferencias entre ya las bacterias, que son un tipo de procariotas, y los hongos, que son un tipo de eucariotas. Básicamente, a nivel de la membrana celular, se acuerdan, digamos, que ustedes han visto en bacterias que hay, digamos, una membrana celular que es la membrana, la bicapa fosfolipídica común a todos los organismos vivos en general, excepto, digamos, las bacterias que son parásitos intracelulares que no necesitan, digamos, de pared celular. En el caso de la membrana celular, vamos a ver que las bacterias carecen de esteroles. Ustedes han visto en procariotas qué es lo que hay, digamos, podríamos decir, si se quiere, en reemplazo de los esteroles, en el caso de las bacterias, pero en el caso de los hongos, ¿sí?, se da la presencia de esteroles. Es una característica, digamos, que todas las membranas celulares fúngicas tengan esteroles, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuando veamos antibióticos, que de hecho justamente hay la presencia de esos esteroles o las enzimas que los sintetizan son blancos de acción de muchos antimicrobianos. La pared celular, ya les dije, nunca en los hongos va a haber peptidoglicano. ¿Qué va a haber entonces? ¿Cuáles son los polímeros que principalmente se van a encontrar? Glucanos, mananos, quitinas, dependiendo de la subdivisión de hongo que se trate. Esporas reproductivas en hongos, esporas de resistencia en bacterias, y el metabolismo ya se los nombré, y eso es común en el caso de los hongos en general, todos los hongos son quimioheterótrofos y anaerobios estrictos facultativos. En cambio, las bacterias tienen una diversidad metabólica muchísimo más grande que los hongos, ¿no? Ya lo verán más adelante y lo veremos también en clases sucesivas. Respecto de la morfología microscópica, me interesa que cuando vean, digamos, al microscopio y se acuerden bien, digamos, la diferencia
en morfología y en tamaño, ¿sí? En tamaño relativo, comparando una célula fúngica, una hifa, o sea, de un micelio, con una levadura y con una bacteria. Fíjense, digamos que ahí en un fresco, en este que están viendo acá, o sea, directamente entre porte y cubre en un montaje líquido, tienen entonces, fíjense la diferencia de tamaño entre una hifa, entre una levadura y una bacteria. Una hifa es mucho más grande que una levadura y a su vez una levadura que una bacteria. ¿Bien? Y ahí tienen entonces en comparación, quizá lo verán en la clase que viene, comparado en tamaño, una alga, una diatomea en este caso, una levadura y una bacteria. ¿Sí? Ya que nosotros estamos hablando, si vamos de menor a mayor, en este caso, ¿no? Bacteria, levadura, ¿sí? Después una hifa y más grande todavía una célula de un alga unicelular. Y ahí comparando con todo, digamos, el mundo microbiano, fíjense, las más pequeñitas son las partículas virales, hasta, digamos, un parásito, que en este caso, digamos, es un ciliado, un protista ciliado. Fíjense, digamos, dónde estamos nosotros parados en la clase de hoy. Se han visto básicamente en las anteriores lo que serían bacterias. Ahí tienen un coco, un bacilo flagelado, un bacilo sin flagelo, y, digamos, al lado una levadura brotante. Fíjense la diferencia de tamaño, entonces una bacteria y levadura. Acá estamos ahora. La clase que viene ya verán algas y protozoarios. Espero que les quede bien clarito, digamos, la diferencia, que hay una diferencia de tamaño muy notoria y que la pueden ver, obviamente, el microscopio entre bacterias, hongos, y algas y protozoarios. Y fíjense el desarrollo, ahí tienen un cultivo mixto de bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Estas colonitas que están acá, pequeñitas, blancas, son entonces bacterias. En general, las bacterias tienen colonias que son más pequeñitas que las de las levaduras. Las levaduras son estas azules más grandes, o sea, estas colonias de levaduras, y fíjense las colonias de hongos filamentosos. Son mucho más grandes, son completamente diferenciables a simple vista. Pero fíjense qué difícil que es diferenciar a simple vista, como yo les nombraba hace rato, una colonia de una bacteria de un hongo, de una levadura. Prácticamente, si yo no les decía, o si yo de hecho no lo sabía que él estaba mostrando esto, yo nunca hubiera dicho que eran distintos, capaz que eran las dos levaduras iguales, o dos. O sea, eso no se puede, hay que hacer la observación. Sin embargo, para el hongo filamentoso no hay duda. Yo ya sé que eso es un filamentoso. Después, yo tengo que observar el microscopio para ver o acercarme, digamos, su identidad para poder conocerlo. Hay una forma intermedia, si se quiere, entre lo que sería el talo pluricelular y el talo unicelular, y es entonces la formación de estas estructuras que son los pseudomicelios. ¿Por qué les digo forma intermedia? Porque en realidad estas estructuras no son macroscópicas como un talo pluricelular verdadero. Un pseudomicelio siempre es microscópico y en general se observan en hongos patógenos en medios líquidos, naturales o de laboratorio, ¿no? Pero ¿por qué se llama pseudomicelio o micelio no verdadero? Porque siempre se va a originar de una levadura que bajo determinadas circunstancias, en vez de que el brote que se genera de la célula madre se separe de la célula hija, ese brote va a continuar creciendo como un tubo largo, como el que están viendo acá, digamos, en la génesis de un pseudomicelio, y a su vez esa célula hija prolongada, ¿sí? No se separa de la madre y continúa formando filamentos microscópicos. Entonces, uno al microscopio, que es la foto que tienen debajo, va a observar entonces filamentos largos y conjuntamente con esas células esféricas o, digamos, unicelulares que le han dado origen. Pero esto lo observo solamente al microscopio en ciertas levaduras y bajo ciertas condiciones. Pero entonces hablamos de un pseudomicelio porque en realidad esto no va a formar una colonia típica de un hongo filamentoso en un medio sólido. Es más, solamente la observo en ciertas condiciones en medios líquidos. Ahí tienen también entonces un pseudomicelio coloreado por
la técnica de Gram, ya van a ver más cuando estudien Gram, van a ver entonces que todas las levaduras no es que sean gram positivas, sino que tienen una pared celular con una composición físico-química que le da entonces un carácter gram similar al de una bacteria gram positiva siempre. ¿Sí? No es que sea gram positiva por el motivo en el que las bacterias son gram positivas, sino que yo las observo del color violeta aplicando la técnica, aún aplicando la técnica de gram completa sobre una levadura. Pero no confundirse, no hablamos de paredes celulares gram positivas en levaduras, sino que tienen una afinidad por los colorantes de gram muy similar a la de las bacterias gram positivas. Bueno, ahí fíjense cómo las levaduras filamentan, pero también pueden coexistir con las formas unicelulares que le dieron origen. ¿Bien? Eso, como les digo, solamente se observan al microscopio. Fíjense, ahí les puse para que vean una cadena de bacilos, para que comparen el tamaño y sigan comparando tamaños y no se confundan entre bacterias y levaduras. Ven acá una cadena de bacilos, o sea, un streptobacilo comparado con dos levaduras. Miren que estamos hablando, o sea, que una levadura básicamente es casi 1000 veces más grande individualmente, ¿no?, que una bacteria. Hay una característica que tienen, digamos, los hongos, y es entonces que algunos hongos, y es que pueden ser pleomórficos o dimórficos, cuanto menos, ¿no? Eso significa que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos estímulos medioambientales, pueden existir en el estado filamentoso o en el estado levaduriforme, y esa situación, digamos, es reversible, ¿bien? Eso les quería comentar, digamos que no porque yo lo observe bajo ciertas circunstancias al hongo como talo unicelular, todo su ciclo de vida siempre va a ser unicelular. En algunos casos, esos talos unicelulares van a ser talos pluricelulares verdaderos, no pseudomicelios. ¿Sí? Es decir, que se adaptan según las circunstancias a que existan como levaduras o como hifas. Eso se ha visto mucho en las levaduras que son patógenas. Ahí les pongo un ejemplo de Histoplasma capsulatum, que es una levadura patógena causante de histoplasmosis. Fíjense, digamos, acá en los tubitos en bisel, en ese medio sólido, cómo se observa ya a simple vista el desarrollo, y es el mismo hongo, o sea, genéticamente es el mismo hongo, pero yo macroscópicamente lo observo completamente distinto. Fíjense cómo a 37 grados desarrolla como levadura y da colonias propias con aspecto de levaduras, y a 24 grados centígrados da colonias filamentosas, de hongos filamentosos, y microscópicamente lo es. Muchos otros hongos patógenos también pueden entonces tener estas formas, ya sea como levadura o bien como hifa, formando micelios dependiendo de las condiciones del medio. La pared celular de los hongos, yo les decía entonces que si bien tienen pared celular, excepto solo un pequeño grupo de hongos primitivos que no tienen pared celular, pero la mayoría de los hongos tienen prácticamente todos pared celular. ¿Qué polímeros vamos a encontrar en estas paredes celulares? Nunca peptidoglicán, no me voy a cansar de repetirles, peptidoglicán en hongos nunca, pero acá siempre van a encontrar en todas las paredes celulares de los hongos, salvo raras excepciones, la presencia de glucanos unidos por uniones beta-1, 4 o beta-1, 6. En algunos, en los más primitivos, pueden conservarse vestigios de celulosa, y en los otros hongos más evolucionados pueden encontrar distintas, aunque en distintas proporciones, pero siempre vamos a encontrar quitina y quitosano, ¿no? La composición de la pared celular también, digamos, es taxonómicamente importante para clasificar los hongos, ¿no? Hay toda una química de la pared celular, tanto en hongos como en bacterias, que colaboran, digamos, a la clasificación y la identificación de los hongos, que ya de por sí es compleja por toda esta variedad morfológica que tienen los hongos, ¿no? Ya les voy a contar un poquito más adelante. ¿Cómo vamos? Hasta las 10:30, ¿eh? Hasta las 10. Y después nos corren, bueno, si nos corren. Bueno, me aguantan un poquito más. 15 minutos más de lo que íbamos a llegar. Pero bueno. A desconectar. Sí.
Bueno, vamos a tratar de llegar a toda la clase. En realidad vamos a terminar toda la clase, vamos a tratar de llegar en tiempo. En realidad. Bueno, ¿cómo se organiza esa pared celular, básicamente? Fíjense, tienen entonces la parte más externa, una capa de proteínas y de mananos, o sea, forman complejos glucopolisacáridos que son manoproteínas. Interna, siguiendo hacia el interior de la pared celular, sigue la capa más prominente, la pared que está formada por glucanos beta 1,4 y beta 1,6. Sigue una capa de quitina que puede estar presente o no en distintas proporciones. Y después subyace ¿qué? La membrana celular. Y la membrana celular les conté que tiene entonces, o sea, la típica membrana, la bicapa fosfolipídica, y en ese pueden estar presentes, digamos, diversas proteínas con muchas funciones. Y acá, digamos, el típico lípido que vamos a encontrar, aparte de los fosfolípidos, es entonces el ergosterol, en el caso de los hongos, ¿no? Entonces, esos esteroles que yo les decía que hay en la membrana celular de los microorganismos eucariotas, o sea, en los hongos, en este caso, en la mayoría de ellos es ergosterol. Ahí tienen otro esquema de lo mismo, básicamente les mostraba, digamos, para ver en forma de corte. Es lo mismo, van a ver que en cada transparencia hay un enlace para que ustedes busquen de ahí cuando tengan tiempo y ya lo estudien con detalle, para que vean, digamos, animaciones, digamos, de cómo están constituidas, digamos, estas estructuras, ¿no? Ya se los dejo para ustedes, por supuesto, obviamente por razones de tiempo no podemos ver esas animaciones acá. Pero es lo que yo les estoy comentando. Entonces, la pared celular, yo les comentaba que es importante la composición química de la pared celular, así como lo es en las bacterias acá también, para poder clasificarlas. Entonces, esto que acá está escrito con letras, lo vamos a ver acá en forma de un cuadrito, que es más simpático verlo así. Básicamente, yo les comentaba que va a haber, ahí tienen remarcados los constituyentes que van a estar presentes en algunas subdivisiones y en otras no, y las que están presentes en todos están en algunos en mayor o en menor proporción. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el grupo de los omicetes, vamos a encontrar, por ejemplo, solamente en ese vamos a encontrar celulosa. No hay otros hongos que tengan, digamos, vestigios de celulosa. Vamos a ver más adelante, o sea, ya tendría que ser, que estos omicetes descienden de un linaje que originalmente, digamos, era más cercano a las algas o a las plantas que a los hongos. Pero como han perdido los pigmentos a lo largo de la evolución, entonces son hongos. ¿Sí? O sea, ancestralmente, los omicetes derivaron de un progenote que era probablemente, se dice, o un alga o una célula vegetal. ¿Sí? Pero como han perdido los pigmentos, entonces ya se convirtieron en quimioterótrofos por excelencia, pero aún así conservaron vestigios de celulosa en su pared celular. Hay otros, como por ejemplo los Chytridiomycetos, que son los hongos mucosos, que tienen entonces el porcentaje más elevado de quitina en su pared celular, y fíjense que los glucanos beta 1,6 y beta 1,4 están presentes en todas las paredes celulares fúngicas, desde los hongos más primitivos hasta los hongos actuales, que son los basidios más actuales, que son los basidiomycetos. Aparte de tener esos constituyentes, también puede haber otros constituyentes como ser glucoproteínas y pigmentos del tipo, vieron que yo les nombré que la característica de estos hongos es que son muy pigmentados, o sea, es una característica que el micelio pluricelular sea pigmentado, muy coloreado, y eso se debe a la presencia de melaninas, de esporopolininas o de otros pigmentos que le van a dar esos colores típicos a la pared celular fúngica. Funciones de la pared celular, ni más ni menos que las funciones de la pared celular de otros microorganismos. En este caso, contribuyen a ¿qué? Sostener la presión de turgencia, dar el sostén morfológico a la célula fúngica, sea hifa o levadura, y funciones de protección, por supuesto, del medio. Una hifa, ¿cómo va a crecer, digamos, una hifa? Básicamente, si nosotros tomamos como modelo, en este caso, imagínense, digamos, una vegetal, ¿sí? Que inicialmente se origina de una semilla. Bueno, acá en el caso de los hongos hablamos de esporas, ¿sí? O sea, las formas reproductivas de los hongos son entonces los esporos.
Y esos esporos, una vez que están en un medio apropiado, germinan, ¿sí? Cuando germinan, comienzan entonces a emitir, que podría mostrarles así como en esta transparencia, a emitir entonces justamente una elongación, digamos, de esa célula. ¿Sí? Se rompe la pared celular y comienza entonces a desarrollar. ¿Ven? Entonces hay un hongo ya maduro, por supuesto, reproductivamente, que forma esporos sexuales o asexuales. Acá en este esquemita se les está mostrando un ciclo asexual. Hay entonces esporos que generan entonces hifas. Una vez que germinan, esas hifas se van ramificando, van a introducirse en el sustrato en el cual están creciendo, o sea que forman primero un micelio de sustrato, que se llama, y después ese micelio de sustrato va a formar el micelio aéreo, es decir, el que crece por encima del sustrato donde se está desarrollando. Y en ese micelio aéreo se pueden encontrar varias funciones, entre ellas las funciones reproductivas del hongo, ¿no? Es básicamente lo que les estoy mostrando en ese esquemita. ¿Ven? Un esporo germina, comienza a formarse la primera hifa, las hifas comienzan a ramificarse hasta que se forma entonces el micelio. Sea o no sea aceptado, el proceso de germinación es equivalente entre ambos tipos de talos. Entonces, los hongos van a alternar entre esos, en su ciclo de vida entre esos dos estados. Germinación, esporulación, germinación, esporulación. Muy parecido a lo que han visto para las bacterias que esporulan, aquellas que tienen esa propiedad, ¿no? En cambio, acá en los hongos todos los hongos esporulan. De hecho, las esporas acá son formas de reproducción. Y así, una vez entonces que germina, digamos, la espora, se forman entonces colonias. Entonces, una unidad formadora de colonia fúngica vendría a ser equivalente a la unidad formadora de colonia bacteriana que ustedes han visto. O sea, una bacteria forma una colonia que después se hace visible macroscópicamente. Acá un esporo germina y va a formar entonces una colonia fúngica que va a ser entonces observada a la simple vista. Entonces, una unidad formadora de colonia fúngica va a generarme, digamos, este tipo de crecimiento que va a desarrollar en forma radial, desde el centro hacia la periferia. Es decir, que el crecimiento de los hongos sobre un medio sólido, por supuesto, es excéntrico, o sea, desde el centro hacia la periferia. Las funciones que yo les decía que podemos encontrar en el micelio aéreo o en el de sustrato tienen que ver con las funciones vegetativas del hongo. Es decir, todas aquellas funciones de vida que no hagan a la reproducción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Las funciones de nutrición. Hay hifas que se especializan en la nutrición, es decir, en la captación de nutrientes, ¿no? Cuando esos hongos son saprófitos, hablamos entonces de que esas hifas se diferencian en rizoides, y cuando son hongos parásitos, hablamos que estas hifas se desarrollan o se diferencian en haustorios, pero equivalentemente son lo mismo, o sea, cumplen la misma función en realidad, más que están presentes en algunos en hongos saprófitos que les sirve para nutrirse y para adherirse al sustrato, y los haustorios para penetrar en los tejidos o en el cuerpo del huésped. Funciones de diseminación, ¿sí? En el caso, digamos, de hifas que forman una prolongación en forma de arco desde la hifa que le dio origen y se desplazan sobre la superficie del medio. ¿Vieron como las plantas que forman estolones, las frutillas típicamente? ¿Vieron las frutillas cómo forman un estolón? Y ese estolón en el otro extremo forma una nueva planta y frutilla, o todas las que forman estolones. Bueno, acá justamente viene equivalente a esos estolones. O sea, se forma una hifa larga y prolongada, que acá debe estar graficada, es esa, que se aleja del talo original y va a originar otro micelio, y eso va a servir justamente para diseminarse. Y las funciones de reproducción ya tienen que ver específicamente con el micelio de reproducción en los hongos. Bueno, ahí tienen graficado en una caja Petri cómo se desarrolla el micelio de sustrato y el micelio aéreo. En el micelio aéreo pueden encontrar diversas funciones, entre ellas la de reproducción. Ciclo de reproducción fúngica, ustedes esto ya lo conocen de biología, más que de química biológica,
en el sentido de que ustedes han estudiado lo que es un ciclo sexual y un ciclo asexual, y un ciclo sexual. Y acá no difieren, obviamente, digamos, es biología de los seres vivos lo que ustedes han estudiado y los hongos lo son, entonces cumplen con esos conocimientos que ustedes traen hasta acá. Lo que pasa, digamos, que los hongos, a diferencia, digamos, de otros microorganismos, tienen la capacidad de que todos se reproducen asexualmente y algunos, además, pueden reproducirse sexualmente también, ¿sí? Entonces, un ciclo asexual de un hongo generalmente se lo denomina, los micólogos han desarrollado su propia terminología, digamos, a lo largo del tiempo, y en general a los conidios se refieren como los esporos asexuales. Pero conidio y esporo básicamente es lo mismo, pero en la bibliografía van a encontrar conidios refiriéndose a esporos asexuales. ¿Qué es la reproducción asexual? Sucesivas mitosis, entre una y otra. Mitosis, otra mitosis, entonces el ciclo ocurre de esa forma. No hay reducción del número cromosómico como ocurre en qué proceso que ustedes sí conocen. En la meiosis, que es donde ustedes lo han visto para eucariotas superiores. Pero acá básicamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos entonces una célula única que va a hacer una mitosis inicial, una meiosis entre medio y después otra mitosis para originar células con la mitad de la dotación genética de su especie. Acá la gran diferencia con los eucariotas superiores, entre ellos nosotros, es que los hongos, en su gran mayoría, tienen un solo alelo para cada gen. Porque ustedes han visto que, comparando la biología que ustedes han estudiado de eucariotas superiores, cada cromosoma en el núcleo tiene una cromátida hermana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Listo? Es decir que en los eucariotas superiores tenemos, digamos, o sea, dos alelos para un gen. Es decir, dos variantes de ese mismo gen, podrá ser recesivo, dominante o no. Los hongos es al revés. En la mayoría de los hongos existe un solo alelo de un gen. O sea, el cromosoma en general, los cromosomas, no forman cromátidas hermanas, ¿sí? Es decir, que en general estos hongos van a ser haploides para un gen en general, ¿sí? Excepto algunas subdivisiones que ya veremos más adelante. Entonces, básicamente, respecto a esto de la haploidía y de la diploidía, en una reproducción asexual hay mitosis en donde, cuando dice acá esporos N, se refiere justamente a esporos haploides, ¿no? O sea, que tienen un solo alelo para cualquier gen que tomemos como ejemplo. En la sexual hay entonces un proceso justamente de formación de esporos sexuales, o sea, la mitad del número de cromosomas que tiene un esporo asexual. ¿Cómo se forma? Fusión de dos esporos, primero de su citoplasma, o sea, plasmogamia, seguido entonces de una cariogamia, es decir, la fusión de los núcleos, y después división de núcleos y división de los citoplasmas nuevamente. O sea que hay mitosis, meiosis y otra mitosis. ¿Mm? El resultado entonces va a ser que en algún momento de la meiosis, como en toda meiosis, el talo, digamos, va a ser diploide y después vuelve a ser haploide cuando se dividen las células sexuales. ¿De acuerdo? O sea, esto no es ajeno, digamos, a ustedes, pero sí lo están viendo aplicado a los hongos en general. La terminología de los hongos es un tanto más compleja en el sentido de que los hongos van a tener taxonómicamente el mismo organismo fúngico hasta dos nombres, ¿sí? Y que no son acepciones de nombres que se van cambiando a lo largo del tiempo, sino que taxonómicamente son dos nombres mínimo o como máximo en realidad, porque cuando se reproducen asexualmente se los nombrará de una forma y cuando se reproducen sexualmente se los llama de otra forma. Cuando hablamos del estado anamorfo, estamos hablando del hongo reproduciéndose asexualmente. Los estados anamórficos son todas las estructuras asexuales que puede formar un hongo, ¿no? Cuando hablamos de un estado teleomórfico o teleomorfo, estamos hablando de todas las estructuras sexuales que puede formar un hongo. Entonces, cuando el hongo se reproduce sexualmente, eso significa que lo estamos estudiando o viendo en el estado teleomórfico. Cuando un hongo es capaz de reproducirse
tanto sexual como asexualmente, estamos hablando de que ese hongo es un hongo perfecto y puede tener entonces un estado holomorfo. Parece un trabalengua, pero en realidad es terminología que utilizan los micólogos y habrá que adaptarse, porque son muchas terminologías nuevas para ustedes y después la dirán bien. Entonces, los anamorfos son los hongos imperfectos porque solamente se conoce, se dice con propiedad que se conoce solamente su estado sexual. ¿Eso qué significa? No significa que no tengan estado sexual, sino que hasta la actualidad muy probablemente no se lo haya encontrado, ¿no? O que no lo tenga, queda abierta esa posibilidad. Entonces, el que un hongo sea imperfecto no significa que no tenga estado sexual. Hay veces que la reproducción sexual requiere de estímulos muy específicos que probablemente en el laboratorio no puedan ser simulados y no se los encontró hasta la actualidad. Entonces, no hablamos de estado telomórfico porque probablemente no se lo haya encontrado, ¿no? De hecho, cada día, digamos, a medida del tiempo, se han encontrado, digamos, teleomorfos para hongos que antes eran solo anamórficos. Ejemplo, entonces, de lo que yo les estaba diciendo, fíjense, para un hongo teleomórfico, cuando se reproduce sexualmente, este organismo fúngico va a ser nombrado dentro del género Emeridella, ¿sí? Cuando se reproduce asexualmente, este organismo fúngico va a ser nombrado dentro del género Aspergillus. Pero es el mismo organismo fúngico, son los mismos núcleos, es la misma dotación genética, nada más que expresándose de distinta forma según el estímulo del medio. Entonces, fíjense cómo en el estado asexual, este hongo forma, digamos, estas estructuras, quizás las van a estudiar con detalle para el TP de hongos, y fíjense qué estructuras distintas que forman cuando se está reproduciendo sexualmente. Cuando se reproduce asexualmente, Aspergillus forma estas estructuras de reproducción que son los conidiosporos. Y cuando se reproduce sexualmente, va a formar otros esporos que son entonces los ascosporos. ¿Bien? Eso ya lo van a ver ahora cuando estudien para el práctico. O sea, incluso está dentro de la teoría, pero no, por razones obvias no me voy a detener. Y aparte, lo mismo lo van a ver durante el TP y durante el interrogatorio de hongos, ¿no? Entonces, lo que quiero que les quede clarito, digamos, es este tema, digamos, de la nomenclatura de los hongos, ¿sí? Que es ustedes han visto que en bacterias, cuando han visto con el profesor, las bacterias que esporulan, esté esporulada o esté vegetativa, se llama igual, Bacillus subtilis, tiene el mismo nombre, esté como célula vegetativa o como célula esporulada. Un hongo no. Si esporula asexualmente tiene un nombre y si esporula sexualmente tiene otro. Ahí tienen otro ejemplo, Penicillium asexualmente se denomina Penicillium y cuando se reproduce sexualmente ese hongo se denomina Talaromyces. Esto se los voy a dejar para ustedes porque básicamente es la descripción de los hongos en cuanto al tipo de esporos que forman según se reproduzcan sexual o asexualmente. Lo que acá les muestro está, digamos, en la cartilla. O sea, cuando lo estudien para el final, también lo estudian de acá o de la cartilla, porque es equivalente. No me voy a demorar en esto porque, una, ya tengo los minutos contados, y otra, porque ya lo tienen que estudiar para el TP. Pero básicamente, los esporos pueden clasificarse, obviamente, en esporos asexuales y en esporos sexuales. Y si están organizados o si están libres, dependiendo del tipo de organización que tenga, será el tipo de esporo. Por eso no se preocupen por esto, porque lo que yo les estoy pasando a 10.000 por hora es porque ustedes lo tienen como copia en el TP, o sea que lo van a ver y encima con detalles en el teórico práctico. Yo lo que sí quiero es que veamos las cosas que ustedes no van a ver en el teórico práctico. Cada reproducción sexual de los hongos va a tener entonces, además del proceso general que hemos estudiado, va a tener cierta particularidad dependiendo del hongo filamentoso que se trate. En la subdivisión ascomicota, vamos a ver entonces que cuando vemos su reproducción sexual, ¿sí? La característica, digamos, es que se forman ascosporos dentro de lo que se denominan cuerpos de fructificación, que serían como si fuese el envase de los esporos sexuales,
por decirlo de una forma rudimentaria, o sea, son estructuras especializadas que forman, digamos, las hifas, estos hongos, y que les va a permitir asociarse en una estructura única y ahí contener a todos sus esporos. ¿Qué habrá clase ya? ¿Será? ¿O no? Total, si bien el profesor tenga Benítez nos corre. Entonces se forman, digamos, estas estructuras, ¿no? ¿Cuáles son entonces esas estructuras que yo les nombraba o esos cuerpos de fructificación de los ascomicetes? Se denominan entonces ascocarpos o cuerpos de los ascomicetes. Esos ascocarpos, dependiendo de la forma que tengan, pueden ser cleistotecios, peritecios, los que tienen forma de esfera, o a los que tienen forma de copa se llaman apotesis. Pero son detalles que ustedes lo van a ver en el práctico, ¿no? Por eso no quería detenerme en la parte morfológica, pero sí nombrarles la particularidad que van a encontrar en cada ciclo sexual. En el ciclo de los cigomicetes van a encontrar acá una estructura muy característica, que es entonces unas protuberancias que se forman de hifas de distinta polaridad. En los eucariotas inferiores, como los hongos, no hablamos de sexualidad todavía, o sea, lo que sería femenino, masculino, hembra, macho, se habla para animales, humanos y eucariotas superiores. Para los eucariotas inferiores hablamos de polaridad, positiva o negativa. Entonces, dos hifas de distinta polaridad, ¿sí?, se atraen por una serie, digamos, de estímulos y forman entonces esta estructura central que se denomina entonces cigote. Esas prolongaciones son los mamelones, y esos mamelones contactan, hacen entonces la plasmogamia, la cariogamia y después mitosis, y se originan entonces cigosporos N, que una vez que germinan originarán nuevos micelios sexuales. ¿Entendido? Entonces acá lo característico es la formación de mamelones y de cigotes. En los quitridiomicetes, que son entonces hongos rudimentarios, tienen entonces acá como característica que los únicos hongos que hacen el proceso de cariogamia y plasmogamia simultáneamente son entonces los quitridiomicetes, es decir que fusionan sus citoplasmas y sus núcleos en el mismo proceso. Es decir que hay fusión de ambas estructuras al mismo tiempo, hay entonces sucesivas mitosis, y lo que estábamos viendo acá era, ¿se acuerdan? Una meiosis entre dos mitosis. Bueno, acá no. Los quitridiomicetos tienen, digamos, la particularidad de que se fusionan células, o sea, de distinta polaridad, núcleos y citoplasmas, y después que hacen la mitosis de ese cigote, recién entonces hacen la meiosis para reducir el número de cromosomas a la mitad. Es decir, que hacen dos mitosis consecutivas y recién una meiosis. ¿Ah? O sea, plasmogamia, cariogamia juntas, seguidas de una meiosis para originar los esporos N. ¿No? Esa es una particularidad de los quitridiomicetos, y los basidiomycetos, que son los más actuales, van a ver entonces que son justamente los típicos hongos que se llaman como hongos de sombrero, que forman entonces este típico cuerpo de fructificación, en donde en ese sombrero o báside van a tener entonces una serie de estructuras o de laminillas que se llaman, que son las que van a formar los esporos asexuales. Cuando el esporo asexual de la báside o del sombrero cae en un sustrato apropiado, germina y forma entonces un nuevo micelio, digamos, sexual. Fusión, digamos, de citoplasmas y núcleos que forma entonces un micelio que sería heterocariótico. Y aquí me quiero detener solo un poquitito. Acá, ¿cuál es la particularidad de los basidiomycetes? Que los basidiomycetes son los únicos que van a contener un micelio heterocariótico. ¿Se acuerdan que yo les dije que los hongos en general solamente tienen, o la gran mayoría, un solo alelo para cada gen, o sea, son monocarióticos, pero los basidiomycetes no. Los basidiomycetes han evolucionado para solucionar ese problema de la diversidad genética y el hecho de que no pueden tener cromátidas hermanas y hacer crossing over, como todo lo que ustedes han estudiado en la meiosis de paredes superiores. Los basidiomycetes lo salvan adicionando un núcleo a su citoplasma. Es decir, que como mínimo tienen un núcleo más
o varios. Entonces pueden ser dicarióticos o heterocarióticos, cuando tienen más de 2 núcleos. Entonces, el hecho de que tengan más de un núcleo hacen que la variante de un gen esté entonces en una cromátida de un núcleo, en otra y en otra. Entonces, eso les permite, sería algo intermedio a lo que ocurre en nosotros en los caretas superiores. O sea que tenemos intercambio genético a través de cromátidas hermanas cuando se da el crossing over en la meiosis. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí? No los repasen, no estoy en final, son esas cosas que se las para ustedes. Pero básicamente acá eso, digamos, esa diversidad genética se salva con el hecho, digamos, de que se adhieran más núcleos, se adicionen más núcleos. El hecho de adicionar más núcleos y que encima sean distintos trae una serie de complejidades. Ya de por sí, los basidiomicetes, acuérdense que tienen un poro que los comunica, que es sumamente selectivo. Por ahí no pasan núcleos, o sea que desde el vamos, el basidiomiceto ha tenido que originar otras estrategias para poder dotar a sus hifas de más de un núcleo. Y entonces, además de tener los doliporos que permiten los pasajes selectivos de proteínas, lo que forman entonces son una especie de ganchos o de clamps entre una hifa y la otra. Básicamente, esos clamps van a ser pasajes selectivos de canales selectivos de núcleos. Específicamente se especializan en el pasaje de núcleos y de núcleos distintos de una hifa a la hifa anterior. ¿Sí? Fíjense en el esquemita, que es un esquema muy simplificado de cómo funciona el clamps, que de hecho es lo único que nos interesa. ¿No? Los que hagan micología después ya estudiarán con detalle, digamos, cómo funciona un clamps en los basidiomicetos. Pero, básicamente, lo que hace, digamos, el basidiomiceto como estrategia para mezclar núcleos y encima tener más de un núcleo es este proceso. Forman una especie de prolongación entre una hifa y la otra, y una vez que hubo entonces mitosis de los núcleos, entonces, por un mecanismo muy especializado, pasan, digamos, núcleos distintos al de la célula original a la célula anterior. Entonces, fíjense, eso está acá denotado con los distintos colores de los núcleos. Ven que no pasan 2 núcleos negros ni 2 núcleos rojos. O sea, las hifas van a quedar con más de un núcleo y distintos. Eso se da entonces por esta formación de clamps. Entonces, los basidiomicetes, como les decía, son los hongos más evolucionados y los más complejos en cuanto a muchos aspectos, entre eso la comunicación intracelular y la forma, digamos, también de reproducir su micelio para que sea heterocariótico o dicariótico, a diferencia de los otros hongos. Esto era con respecto a los esporos sexuales, lo ven del TP, eso quizás con esto vamos a ir terminando, que es la parte de taxonomía. Pues el profesor han visto extensamente la clase de taxonomía, y el hecho de que los hongos tengan una terminología particular no significa que no se adapten al sistema taxonómico que el profesor les enseñó. Es decir, que todas las categorías, comenzando desde dominio, todas las jerarquías taxonómicas, hasta especie, se mantienen, nada más que acaban de tener una terminación en particular. Ya les dije, digamos, acá estamos hablando del reino fungi, pero hay otros, ya se los comento brevemente, otros reinos que contienen a organismos fúngicos. Si hablamos de uno en particular, del reino fungi, van a ver que si ustedes van, la terminación, digamos, del nombre taxonómico, les está indicando qué jerarquía es. Si termina en micota, eso les indica el filo o filum. Si termina en micotina, la subdivisión. Si termina en micetes, clase. Y así sucesivamente, digamos, hasta que llegan a género y especie. Ahí dice A, B, C, D, denotando de que, como ya lo han visto con el profesor, género y especie es en cursiva, y el género con mayúscula y la especie en minúscula. La inicial del género en mayúscula. Un ejemplo de eso, veamos solamente uno, empezando desde dominio hasta especie, o sea, un hongo que pertenece, en este caso, a los mucorales, que el hongo, el pan, generalmente, los rizopos, ya lo van a ver en el TP cuando vean los hongos. Entonces, si comenzamos desde el dominio, se lo va nombrando con todas esas categorías. Dominio, eucaria, fungi, micota, micotina, hasta que llegamos hasta la especie que es Rhizopus stolonifera. Así se aplica para cada uno de los hongos. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con las bacterias? Que en este caso
Yo para un mismo fungi, para un mismo hongo, yo puedo tener, digamos, desde familia para abajo, ya para el mismo organismo dos nombres. Porque yo lo puedo aislar o en el estado sexual o bien obtenerlo en el laboratorio en la fase sexual, ¿no? Bueno. Yo les decía que los hongos, originalmente, el tema de los hongos es particular, porque primero era una pelea entre los botánicos y los microbiólogos o micólogos para ver si eran plantas o si eran microorganismos. Entonces, ahí iba la pelotita, ¿a dónde iban los hongos? ¿Lo estudio en botánica o lo estudio en microbiología? Cuando se dilucidó de que realmente no, el hecho de la ausencia de pigmentos fotosintéticos hace a la definición de hongos, entonces los hongos quedaron para los microbiólogos y dentro de eso los micólogos, ¿no? Y originalmente los hongos estaban contenidos dentro solamente de un reino, que es el reino fungi. Pero en la actualidad, con los estudios filogenéticos, se ha visto que el reino fungi no era apropiado para contener a ciertos organismos que son, si bien son hongos, pero que no cumplen con las características que tienen que tener para estar dentro del reino fungi. Es así entonces que fueron reclasificados y reorganizados taxonómicamente muchos hongos que anteriormente estaban en el reino fungi en otros dos reinos en la actualidad. Uno es el reino protozoa y el otro es el reino promista. ¿Esto qué significa? Ustedes fíjense, ¿han visto lo del dendrograma? Esto, Carlitos, ¿no? Sí. ¿Han visto ustedes en taxonomía? Ustedes los organismos, o sea, los pueden ir viendo según su evolución, organizarlos dentro de un dendrograma y ver las distancias evolutivas, etcétera, etcétera. Lo que me interesa acá es no marearlos con eso, sino básicamente que ustedes vean que dentro del árbol filogenético, fíjense que acá donde dice, digamos, hongos, eso que está acá en rojo corresponde a los fungi que originalmente se describieron ahí todo lo que era hongo iba a parar ahí. Pero después, digamos, ¿por qué? Pues yo les dije que la forma de clasificarlos a los hongos era básicamente fenotípicamente. Veo al microscopio una que otra propiedad fisiológica o bioquímica y bueno, ya con eso era lo que había. Con la filogenética se ha podido reclasificarlos y se ha visto que no todos los que estaban los hongos que estaban en el fungi tendrían que estar ahí. Entonces se los agrupan en estos otros dos reinos. Clásicamente, el reino fungi sigue teniendo, digamos, las constituyentes que tenía originalmente, es decir, que tiene 5 filos, ¿sí? Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidio y Glomeromycota. Evolutivamente, si ustedes ven entonces cómo han ido separándose desde ese ancestro original, los más primitivos, o sea, hay un progenote original ancestral para los hongos, y a partir de eso los primeros que divergen son los Chytridiomycetes. De ahí entonces se separan los hongos más primitivos y siguen evolucionando el otro linaje. ¿Cuáles después evolucionan? ¿Ven por qué, como les explicaba el profesor, lo de las distancias evolutivas? Ustedes pueden leer un dendrograma. Tienen que ser, no, por supuesto, calcular la distancia evolutiva en millones de años, pero sí saber así, digamos, a ojo, cuál es el más ancestral y cuál es el más moderno. ¿Cuál aparece después evolutivamente? Los zygomycetes. Se separan. Entran después los glomeromycetes, los ascomycetes posteriormente, y actualmente son los basidiomycetes. A lo largo de estas divergencias que se van produciendo, los hongos se van complejizando cada vez más en su estructura. Entonces se parten de hongos que solamente eran móviles, o sea, los hongos más primitivos, hasta los hongos más evolucionados, que son los basidiomycetes que les comenté, que tienen todas esas estructuras y formas de comunicarse entre células que están presentes en los basidiomycetes. Eso no significa que los otros hayan desaparecido, ¿no? O sea, son todos hongos que en la actualidad los podemos aislar, pero que evolutivamente se han ido separando en la escala, el árbol filogenético en distintos tiempos. Tienen el mismo árbol filogenético, se los mostré nada más que con la estructura sexual característica que forman. Acá les puse, para que ustedes después lo lean, básicamente dónde pueden estar cada uno de ellos dentro de los del reino fungi, ¿no? Que son dentro del 100% de los hongos, el 98% están en el reino fungi, ¿sí? Y el otro 2% en estos otros dos reinos, protozoa y creonita.
Los protozoas, justamente por el nombre ya les está diciendo, son hongos más similares a protozoos. Son hongos, de hecho, digamos, son hongos que son llamados hongos ameboides, porque en realidad eran hongos que antes eran clasificados como parásitos, pero son hongos en realidad. Realizan, digamos, nutriciones, digamos, de tipo ameboide, y en general eran los mixohongos o mixomicetes, como se los describía anteriormente. Son los hongos mucilaginosos, en realidad. Son hongos que no presentan pared celular. Ven que hay excepciones, estos hongos, así como hay bacterias que no tienen pared celular, estos hongos no tienen pared celular. Se comportan como amebas y se nutren, además de ser osmótrofos, que yo se los nombré, en este caso por fagocitosis. Pero filogenéticamente se relacionan más con los hongos que con los parásitos. Entonces, por eso se reclasifica un reino en particular para los hongos del reino protozoa. No son protozoos, son protozoa filogenéticamente. ¿Ah? Y después tenemos el reino cromista, digamos que justamente son entonces hongos que tienen, obviamente, mitocondrias en este caso, y que son en realidad hongos que derivan del linaje, que yo les decía, de las algas, o de al menos algún ancestro común que tenía pigmentos fotosintéticos. Pero después perdieron la clorofila, pero mantuvieron algunas características propias de las algas, que ya las verán la semana que viene, ¿sí? Entonces son hongos que obviamente tienen mitocondrias, no tienen clorofila, y que tienen quitina y que tienen glucanos en su pared celular, cosa que nunca vamos a encontrar en las algas. Entonces, justamente se los clasifica dentro de los hongos del reino cromista, ¿sí? Pero eso era para denotar que no todos los hongos están actualmente en el reino fungi. Están protozoa y cromista. Y por ultimísimo, 2 segundos, les nombro esto como un ejemplo. El profesor les dijo en la clase de esporulación, ¿se acuerdan que hay muchos procesos de diferenciación? Otros, bueno, no tantos, otros procesos de diferenciación en los microorganismos, aparte de la esporulación bacteriana. Les nombro aparte otros tantos, y yo acá les nombro otro que se da en los eucariotas inferiores. La diferenciación celular, como tal, es propia de los eucariotas de nosotros, de todos los organismos que somos eucariotas superiores. Es decir, una célula indiferenciada que forme un tipo de célula madura completamente, digamos, distinta a la célula madre o a la stem cell que le da origen. Pero esos procesos en microorganismos son raros, y más todavía en eucariotas inferiores. Pero hay un ejemplo, digamos, que de hecho es tomado como modelo para estudiar la diferenciación celular en eucariotas inferiores, que es la formación de cuerpos de fructificación en un hongo ameboide, ¿sí? De hecho, digamos, cuando se la describió por primera vez, a este hongo se la denominó ameba social, porque en realidad fue, digamos, un microorganismo que no forma un tejido como una eucariota superior, pero se vio que había un comportamiento social en donde en un determinado talo ciertas células cumplen una función y otras. Y hay un nivel de organización, ¿verdad?, bastante complejo. Entonces, este hongo, que es el Dictyostelium discoideum, es uno que se encuentra dentro del reino protozoa, ¿sí? ¿Verdad? Que les dije que se comportan más como amebas, por eso se lo denomina ameba social, pero no se confundan, no es un parásito, es un hongo. Cuando está en su estado vegetativo, o sea, cuando hay nutrientes suficientes en el ambiente, esta ameba social, este hongo mucilaginoso, tiene forma de ameba, no tiene pared celular y se comporta como ameba, se nutre como ameba, o sea, se nutre por fagocitosis, de bacterias y de otros microorganismos. Cuando hay una depleción de nutrientes en el medio y comienza a escasear, digamos, la presencia de nutrientes carbonados y nitrogenados, se dan una serie de señales muy complejas, digamos, en este hongo que degatillan su esporulación, pero no tan solo la formación de esporas aisladas, sino que forman un cuerpo de fructificación en donde básicamente las células que eran individuales y se comportaban aisladamente como amebas, comienzan entonces a confluir unas con otras para formar entonces un sincicio, como el que dice acá. Forman entonces una agregación hasta que forman entonces una masa multinuclear.
Dentro de esa masa multinucleada, los núcleos comienzan a expresarse de distintas formas, de forma tal que algunos sectores de esa masa van a formar entonces la parte de sostén del cuerpo de fructificación y otras células van a originar la parte reproductiva, o sea, los esporos de ese cuerpo de fructificación. Es decir, que de cierta forma, dice la bibliografía, algunas de esas células se sacrifican en el hecho de que van a formar células infértiles de sostén y otras, digamos, van a dar continuidad a la especie formando, digamos, esas esporas dentro de un esporangia, ¿verdad? Pero entonces, este proceso tomado como modelo dentro de la diferenciación celular de eucariotas inferiores, porque justamente se observó, digamos, que bajo ciertos estímulos, en este caso la carencia o no de nutrientes, gatilla que ese hongo pase del estado ameboide a lo que se llama estado plasmodial, en donde ya se comporta como un plasmodio y forma una masa celular multinucleada que después termina formando un cuerpo de fructificación como el que ustedes van a estudiar para los mucorales cuando vean el práctico. ¿Sí? No me quiero detener en eso, pero básicamente forma un un esporangióforo, que es una especie de tallito, una isla, digamos, de sostén, que va a sostener a un esporangióforo que tiene adentro esporangiosporos. Caen, termina, si el medio es apropiado, vuelve a formar la forma novoide y si no, germinará cuando las condiciones del medio le sean óptimas. Bueno, con eso terminamos ahora sí la clase de hoy. Hoy se las subo, me olvidé de subirlas, ya lo tenía que hacer, pero y las dejo subidas al PDF. Nos pasamos exactamente 25 minutos.